mi nombre es Ana Karen Sánchez García. Y mi nombre es Dania Guadalupe Niebla Murillo. Le venimos a explicar lo que trata la segunda unidad del tema de lógica. La segunda unidad está compuesta por 5 temas, los cuales son qué es el concepto, la naturaleza y función del concepto, las propiedades del concepto, la relación y operaciones entre conceptos, la formación y definición entre conceptos. Bueno, ¿qué es el concepto? El concepto es la operación de la mente que consiste en la simple apreciación de las cualidades esenciales de una persona, por así decirse. Eso es lo que nos ha enseñado nuestra profesora de la UAS y lo tengo muy en claro hasta ahorita. Naturaleza y función del concepto. Los orígenes del concepto. La mente logra aprender la esencia de las cosas por medio de 3 fases, las cuales son percepción, que consiste en captar por medio de los sentidos los datos o características del objeto. La segunda es abstracción, que consiste en identificar las características esenciales y separarlas de las no esenciales. La tercera es generalización, con esta consiste en formar clases a partir de relacionar y agrupar las características comunes. El concepto no refiere a los objetos de manera particular, lo hace de un modo abstracto, sin detonar la individualidad de la que representa en su generalidad mediante atributos esenciales. Las características esenciales occidentales. En el contenido de cada concepto debemos distinguir 2 tipos de características o notas. Por ejemplo, aquí tendríamos un objeto el cual podríamos identificar. Una característica esencial es, por ejemplo, el objeto sería un lápiz. Es de madera, con o sin borrador, puede escribir. Una característica accidental es para escribir o para tomar notas o así. O podríamos utilizar cualquier otro objeto que pueda usarse con las características esenciales o accidentales. Comprensión y extensión del concepto. La comprensión del concepto más bien consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto de una clase de objetos, y la extensión consiste en la clase, conjunto o número de individuos a los que se les aplica dicho concepto. La relación entre estas, más bien un ejemplo de ello sería que al decir como comprensión, figura geométrica, rapidito piensas en la extensión, que es pensar como en una figura geométrica, obvio. Un cuadrado. Tipos de concepto. Existen varios tipos de conceptos, los cuales pueden decir diversos, pero hay 3 de los que estamos más conscientes de cuáles son. Uno, conceptos de géneros o superdotados. El segundo, conceptos específicos o subordinados. Y el último, el tercero, conceptos coordinados. La agrupación en clases o géneros de los conceptos en las relaciones que se establecen entre los conceptos se les llama predicales. Es un tipo de llamarlos. Y son el género o la especie, la diferencia específica, lo propio y el accidente. Los primeros 3 suelen llamarse predicales esenciales, y las 2 últimas son predicales no esenciales, que son los que menos importan o algo así, que otros objetos también los pueden tener. Los mapas conceptuales es una estrategia que permite organizar y representar de manera jerárquica los diferentes conceptos y sus relaciones. Nos permiten representar proporciones que estas se integran a partir de los conceptos que representan al sujeto y al predicado. Los mapas conceptuales permiten organizar lógica y estructuradamente los contenidos de aprendizaje, interpretar, comprender e inferir a partir de la lectura realizada.
Insertar nuevos conceptos en la propia estructura de conocimiento, organizar el pensamiento. También pueden integrar la información en un todo, desarrollar ideas y conceptos a través de un aprendizaje interrelacionado, creo, sí, así. Expresar el propio como un ente actual acerca de un de un todo. Organizar el material del estudio. Eso es lo que nos puede servir para crear un mapa conceptual. Y pues les vamos a mostrar una imagen más o menos de lo que trata. Espero ya que el video haya sido mucho de su agrado y les haya quedado perfectamente claro, y si no, les dejamos una pequeña información al final. Sí, espero que les haya gustado, como ya dijo mi compañera, y adiós. Bye. El concepto no refiere a individuos, sino a una clase o conjunto de estos. Una clase representa el conjunto de cosas que comparten entre sí las mismas características y viceversa. Un individuo pertenece a una clase si posee las características definidas por la clase. No debemos confundir las operaciones mentales, el resultado de estas, la idea o concepto, y su forma de expresión, el término o palabra. Por ejemplo, operación mental, percepción, abstracción, generalización. Forma lógica, concepto o clase. Forma de expresión, el término o palabra. Relación entre la comprensión y la extensión de los conceptos. La relación que existe entre contenido y la extensión de los conceptos es inversa y se puede enunciar de la siguiente manera: a mayor comprensión, menor extensión, y viceversa, a menor comprensión, mayor extensión. En el caso de Minotaurio, su comprensión es máxima, porque contiene características esenciales que permite directamente al concepto. Al escuchar la palabra, uno piensa de inmediato en el ente referido. Por su extensión es mínima porque se aplica a un solo tipo de individuo. Ejemplo de los tipos de concepto. El concepto bebidas alcohólicas es supraordenado o genérico respecto a los conceptos cerveza, vino, sake, tequila, vodka y ron, que son conceptos subordinados con respecto a aquel. Las especies cerveza, vino, ron, sake, tequila, vodka y ron son conceptos coordinados entre sí, aunque entre ellos existe una diferencia que los identifica. Si decimos lógica, es la ciencia que estudia las formas de pensamiento, conceptos, juicios y especialmente los métodos y principios que se utilizan para evaluar el razonamiento. Tendremos que las relaciones entre conceptos forman un tipo de esquema, como lo es lo que voy a explicar. Predicado, función de ciencia, es la lógica, función de sujeto. Nos regresamos a lógica, que es la que estudia formas de pensamiento, como lo son conceptos, así como los juicios y los razonamientos. Regresando a lógica, especialmente estudia métodos que se utilizan para evaluar los razonamientos. Un ejemplo de los predicables no esenciales podría ser, por ejemplo, especies, que podría ser cualquier objeto como una silla, cama y ropero. El género es lo que los identifica, como esos tres objetos que mencioné fueron muebles. Su diferencia específica es que la silla es para sentarse, la cama es para dormir y el ropero para agrupar la ropa. Un ejemplo de clasificación sería reino animal, que es el género. Los criterios de clasificación serían según su morfología, según su forma de nacer, según su alimentación y según el medio en el que vive. Las especies serían según la morfología, vertebrados y invertebrados, de nacer, ovíparos y vivíparos, de alimentación, herbívoros y carnívoros, en el medio en el que viven, voladores, terrestres y acuáticos.
La clase que compone a los vertebrados serían mamíferos, peces, anfibios, aves y reptiles. La subclase que compone los reptiles serían los saurios y quelonios. Un ejemplo de división sería, por ejemplo, tener el cuerpo humano y mencionar cada una de sus partes. Por ejemplo, cabeza, el tronco y las extremidades. En cabeza podría ser cara o cráneo. En tronco, cuello, diafragma, tórax y abdomen. En extremidades, superiores, inferiores. Ahí cortaría entre cabeza y tronco, pero en extremidades seguiría con el hombro y el brazo, antebrazo y mano, que ven superiores. En inferiores, cadera, muslo, pierna y pie. Ejemplo de mapa conceptual sería concepto central, que lleva a la palabra de enlace, a concepto principal, de nuevo a palabra de enlace, y a conceptos secundarios. Lleva a palabra de enlace, concepto específico, palabra de enlace y por último un ejemplo. Observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto o situación, a fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que representa la imagen mental del objeto o situación. La descripción. La descripción es el proceso mediante el cual se informan de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Comparación. La comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo. La relación. El proceso de relación consiste en establecer nexos entre dos caracteres, un objeto o situación referidas a una misma variable. Un ejemplo de relación podría ser en una tabla que está dividida entre variable, una playa o una montaña. Variable podría ser clima. En la playa podría ser caluroso y en montaña frío. En variable podría ser paisaje, playa, mar, montaña, bosques. Variable podría ser comida, en playa podrían ser mariscos, montaña, carnes. En variable, deporte, playa, natación, montaña, alpinismo. Variable, ropa, playa, ligera y montaña, abrigadora. La definición de conceptos. Para definir se requiere conocer la clase o género que incluye al concepto que estamos definiendo. Un ejemplo de ello sería concepto, hombre, género, animal. Concepto silla, género, mueble. Concepto triángulo, género, polígono. Asimismo, requerimos las notas esenciales, pues es lo que identifica a la clase y la distingue de otras. Concepto, hombre, género, animal, nota esencial, provisto de razón. Silla, género, mueble, nota esencial, sirve para sentarse. Concepto, triángulo, género, polígono, nota esencial, 3 lados. La definición de conceptos. Para definir se requiere conocer la clase o género que incluye al concepto que estamos definiendo. Un ejemplo de ello sería concepto, hombre, género, animal. Concepto silla, género, mueble. Concepto triángulo, género, polígono. Asimismo, requerimos las notas esenciales, pues es lo que identifica a la clase y la distingue de otras. Concepto, hombre, género, animal, nota esencial, provisto de razón. Silla, género, mueble, nota esencial, sirve para sentarse. Concepto, triángulo,
género, polígono. Nota esencial, 3 lados. Un concepto nace con una idea abstracta en una construcción mental que permite comprender las experiencias surgidas a partir de la interacción con el entorno y que finalmente se verbaliza, o sea, se pone en palabras. Es importante tener en cuenta que la noción del concepto siempre aparece vinculada al contexto. Muchos suelen confundirse con la palabra concepto a definición, lo cual son palabras muy distintas. Un concepto es la idea o representación mental que nos hacemos de algo para comprenderlo mejor, mientras que una definición es un enunciado breve donde se describe de manera clara y precisa el significado y las características de una palabra o expresión. Bueno, espero que con esta breve información les haya quedado en claro lo que es el concepto y lo que lo hace ser un concepto. Pero mientras tanto, vamos a ver lo que describen a un concepto distintos autores de hace mucho tiempo atrás. La idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Gutiérrez, 1998. Un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de las características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer estos objetos y distinguirlos de los demás. Suárez y Álvarez, 2002, cuando nací yo. Idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción. Escobar, 2003. El concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objeto. Chávez, 2004. Una idea o concepto es una representación mental y abstracta de una cosa, percepción intelectual de una esencia, que no afirma ni niega nada acerca de ella. González, 2005. Un concepto es la representación mental que engloba las características esenciales de un objeto o clase. No afirma ni niega nada acerca del objeto, por lo tanto no puede ser ni verdadero ni falso, pero sin embargo nos permite distinguir a unos objetos de otros. Hernández y Rodríguez, 2007. Bueno, pues espero que con esta pequeña información les haya quedado más claro lo que es un concepto, los procesos básicos del pensamiento, los tipos, las características esenciales, accidentales y cada una de las fases que se llevan para elaborar un concepto. O un mapa conceptual que también viene relacionado con él. Y adiós y pónganos 10, profe, por favor.